Quería empezar esta clase así porque obviamente la definición del concepto de proyecto pues es la pieza fundamental porque de aquí en adelante todos los pasos de lo que viene se van a basar precisamente en ese concepto de proyecto. Entonces, como a manera de que esta parte les quede bien y puedan de manera sólida presentar productos específicos. ¿Listo? Mire, de acuerdo a la presentación que nosotros habíamos visto de asociación de ideas para innovar, el concepto de proyecto debería, sí, esto no es obligación, pero debería estar estructurado a través de estos 10 puntos. Debería definirse el producto, debería haber una propuesta de materiales, una propuesta de formas, una propuesta de acabados o terminaciones, si eso es pintado, si eso es rugoso, si eso es liso, si eso es, va a tener, digamos, un plástico aquí, va no sé qué. Esto debería establecer funciones, es decir, para qué sirve el objeto, debería tener una tecnología de funcionamiento, es decir, además de describir para qué sirve, cómo funciona, debería proponer el uso, es decir, cómo van a interactuar los usuarios con ese producto, quiénes son los usuarios, en dónde va a estar el contexto de uso de ese producto y cuál es el factor diferencial, es decir, el valor por el cual ese producto se diferencia de otros de su competencia o de lo que actualmente hay. Entonces, bajo estos parámetros de la descripción, voy a hacer el ejercicio con la entrega del grupo 4 que fue como la más clara respecto al tema del concepto de proyecto. ¿Listo? Entonces, me voy a remitir aquí a la entrega del grupo 4. Póngale cuidado. El grupo 4 está trabajando en una propuesta está trabajando con una propuesta relacionada a la parte de la exhibición de vegetales, frutas, verduras, bueno, etcétera, etcétera, de manera, pues, para incentivar obviamente la venta de todos estos elementos. Bueno, por investigación, pues ellos habían establecido que era importante mantenerlos frescos, ¿sí? En buenas condiciones, porque pues un vegetal fresco y en buenas condiciones, pues es mucho más factible que se venda. Y pues digamos que en términos de generales de la investigación, independientemente pues de otros detalles que hayan investigado, eso es como lo primordial y lo importante que encontraron ellos. Sí, el tema de la frescura de los vegetales, de mantenerlos por más tiempo en unas condiciones adecuadas para que puedan ser comercializados de una manera mucho más fácil. Y dentro de eso, pues obviamente está que se vea claramente los precios, qué tipo de vegetal es decir, la identificación y todo lo demás. Bueno, otras características, pero eso es como lo principal. Mire cómo presentan el grupo 4 el concepto de proyecto. Están presentando o definiendo el objeto como un cultivo vertical modular. ¿Listo? Eso me parece de entrada bien porque ya tienen este primer punto. Definición del producto, cultivo vertical modular. Esto funcionaría, esto funcionaría pues de alguna manera como también exhibidor, ¿sí? Exhibidor de cultivo vertical modular. Listo. Digamos que hasta ahí vamos bien, definición del producto. Mira lo que ponen ellos acá. El sistema aprovecharía el espacio vertical dentro de los propios supermercados para cultivar una variedad de productos frescos, como hierbas, vegetales de hoja verde y pequeñas frutas, directamente en el lugar de venta. Eso es un buen concepto. Eso estaría, digamos, ligado al factor diferencial. ¿Por qué? Pues porque eso no lo tienen otros sistemas de exhibición. Entonces estamos hablando de que de entrada ellos ya describieron cuál era el valor agregado del producto. Mire, el sistema estaría compuesto por módulos verticales equipados con luces LED. Entonces ahí estamos hablando. Propuesta formal, modular, vertical. Es decir, módulos verticales. ¿Sí? Me imagino que módulos pues que se ensamblan pues y tal. Vamos a ponerle acá módulos ensamblables.
Vale. Dice acá, equipados con luces LED de espectro completo y sistemas de riego automatizados. Entonces mire que aquí estamos hablando de tecnología de funcionamiento. Luces LED, sistema de riego. Bueno, dice diseñados para maximizar la eficiencia del crecimiento de las plantas. Los clientes podrían ver cómo crecen los productos frescos mientras hacen sus compras, pues esto también es parte del valor agregado, lo que les brindaría una conexión más directa con la fuente de alimentos y aumentaría la confianza en su frescura y calidad. Todo esto es valor agregado, ¿no? Entonces, viene acá. Esto es súper válido. También ofrecería beneficios adicionales como la reducción de la huella de carbono al disminuir la necesidad de transporte de alimentos, la promoción de la educación sobre la agricultura urbana y la creación de una experiencia de compra única atractiva para los clientes. Sigue siendo valor agregado porque esto no lo tienen de manera adicional, digamos, los otros sistemas que actualmente existen. Listo, estas paredes estarían equipadas con estantes refrigerados. Entonces, mire, establecer funciones, refrigeración, de vegetales, frutas, hierbas, etcétera. ¿Listo? Entonces, refrigerar, más bien, refrigerar vegetales, frutas, hierbas. ¿Qué otra función tiene acá? Bueno, almacenamiento de productos frescos o almacenar productos. Vamos a colocarlo de manera generalizada. Bueno, aquí habla de lácteos y productos cárnicos. El diseño modular permitiría una fácil instalación en diferentes áreas del supermercado. Ahí está hablando de definición de contexto. Entonces, supermercados. ¿Sí? Coma específicamente área de refrigeración. Los estantes refrigerados estarían conectados a un sistema central de refrigeración de última generación. Entonces, tecnología de funcionamiento. Venga, pongámoslo aquí en orden. Sistema de riego, sistema central de refrigeración, que garantizaría la temperatura adecuada para mantener la frescura de los productos en todo momento. Además, podríamos integrar tecnología de seguimiento y monitoreo en el sistema para garantizar un control preciso de la temperatura y la calidad de los productos. Entonces, sensores de monitoreo constante. De aquí mismo, de estas tecnologías de funcionamiento, podemos establecer funciones. Entonces, por ejemplo, iluminación de productos. Bueno, el sistema de riego sería, bueno, llamémoslo en general mantenimiento de condiciones de productos perecederos. Sí, que esto es como para estos dos, tanto el sistema de riego, sistema central de refrigeración y el sistema de monitoreo constante tienen esta función, mantenimiento de las condiciones adecuadas de los productos perecederos. Vale. Bueno, esto ayudaría a prevenir el desperdicio de alimentos al detectar cualquier fluctuación en la temperatura que pueda comprometer la frescura de los productos. Al ofrecer una solución integral para la escasez de productos frescos y refrigerados, este concepto no solo abordaría las necesidades inmediatas de los clientes, sino que también
promovería la eficiencia operativa y la sostenibilidad en los supermercados. Esto es valor agregado también, ¿no? Entonces, promover eficiencia. Esto es valor agregado. Listo. Ah, bueno, propuesta de uso. Aquí digamos que, aunque ellos no lo mencionaron, de todas maneras, de manera tácita, se entiende. ¿Por qué? Pues porque esto va a tener una persona, o sea, va a haber una persona, un usuario, que tenga que darle mantenimiento a esto. Es decir, eh, deberá haber alguien del supermercado que esté pendiente de que la refrigeración se esté dando, que esté pendiente precisamente de los datos que bote el sistema de los sensores de monitoreo constante, de que cuando se acabe, digamos, uno de los productos que no es no de los que están sembrados allí, sino de los otros, de los lácteos y tal, de reemplazar eso, ¿sí? Entonces, probablemente esto, labores de mantenimiento. Y labores de mantenimiento de los productos, o bueno, no de los productos, sino del exhibidor. Y labor de, lo voy a poner aquí refill, pues, para que me entienda. Que refill es cuando se acaba algo, volver otra vez a ubicarlo allí, a ponerlo. ¿Listo? Bueno, propuesta de acabados. Creo que ustedes no hablan aquí de materiales ni nada, pero ya también de manera tácita, pues puede uno colocar. Entonces, acabados en pinturas o acabados acabados superficiales más bien. Superficiales que no se deterioren con la humedad. Entonces ahí piensa uno en un rango de, digamos, generalizado de pinturas que sirvan para eso o de acabados que se puede, por ejemplo, materiales, perdón, que sirvan para eso. Y propuesta de acabados, propuesta de materiales, metales, plásticos, eh, bueno, ¿qué otro, digamos, caucho o elásticos más bien? Sí, para los empaques pues que tienen, que evitan que salga el agua. Entonces, mire, bueno, de definición de usuario, entonces yo creo que ese tiene dos usuarios como tal. Usuario, más bien comprador del supermercado. Nuevamente, ellos no lo están diciendo ahí, sin embargo se entiende pues que ese es el usuario. Y el otro usuario que es el personal de mantenimiento. Listo, mire que aquí llenamos todos la estructura de lo que es un, un concepto de proyecto, digamos, bien estructurado, ¿vale? Eso está muy bien, es decir, en términos estructurales, el grupo 4, por eso les decía ahorita, ustedes lograron lo que se necesitaba, ¿listo? ¿Cuál es el tema acá? Que desde el punto de vista de la comprensión de la estructura que ustedes hicieron en el concepto de proyecto, o sea, me parece que hay cosas rescatables, pero hay otras cosas que hay que modificar. De hecho, la única cosa creo que habría que modificar o repensar es el tema de lo que ustedes están planteando de que se siembren las cosas allí, ¿sí? Porque desde el punto de vista de lo que hay que esperar para que, bueno, primero dependiendo de los tipos de productos, porque ustedes saben que hay algunos productos que tienen condiciones diferentes o se deben cumplir unas condiciones diferentes.
para que puedan germinar, crecer, ya en términos de producción puedan servir, digamos, para el consumo humano. Y eso toma demasiado tiempo, lo que quiere decir que el refill o volver a poner esos productos allí, pues sería bastante complicado. Sí, me refiero a la afluencia de gente que tiene un supermercado. Supongamos que viene una persona a, qué sé yo, a buscar cilantro. Entonces va y recoge el cilantro. O sea, la idea me parece genial de poder sembrarlo y tenerlo allí fresco, porque qué más fresco que recogerlo uno desde de lo que está sembrado. El tema es que si varias personas vienen a conseguir cilantro y se llevan todo el cilantro que hay, volver a sembrar y todo eso tomaría demasiado tiempo para que el producto volviera a crecer y que la gente volviera otra vez a consumirlo. Entonces ahí hay una situación, problema que desde el punto de vista del uso real, pues no sería factible. ¿Listo? Entonces simplemente sería cuestión de revisar eso. A mí me gusta la idea del tema de la siembra, porque creo que la siembra, digamos, aparte del tema diferencial que le da el valor agregado, mmm, creo yo que puede ser un aliciente para que precisamente la gente perciba que esos alimentos vienen de sí, lo que les decía ahorita, qué más fresco que tomarlo desde la propia fuente. Sin embargo, creo que esa característica la podrían ustedes no quitar, sino modificar desde el punto de vista de que el mismo mobiliario pueda dar tips educativos a la gente de cómo conservar por más tiempo la verdura. Listo, que tengan allí con ejemplos eh, claros, ¿sí? Como colocar, digamos, sí, unos sembraditos allí, pero que esos sembraditos sirvan como ejemplo de, mire, está en esta etapa, vamos en esta etapa, vamos en esta otra, para que la gente de manera educativa pueda acceder, digamos, a esa parte y entender cómo funciona y que lo puedan de pronto aplicar en la casa. ¿Sí? Simplemente poniendo un ejemplo, pero no en el sentido comercial que ustedes lo están buscando, que es como que la gente los tome allí frescos. Entonces, claro, la idea me parece genial, pero obviamente tendrían que pasar muchísimas cosas para que eso crezca rápido y que dé abasto, digamos, para todas las personas que van a mercar ese tipo de productos a los supermercados. De resto, por el otro tipo de cosas que tienen ahí de características, siento que están bien encaminados. O sea, es lo que es. Ustedes definieron, hablaron de tecnología, hablaron de materiales de manera tácita o inconsciente, hablaron del usuario también de manera tácita e inconsciente. Es decir, eso me llevó a pensar en ideas. Si yo con ese concepto de proyecto de manera estructurada, ya puedo empezar a pensar en un producto que tenga esas características. Entonces, desde ese punto de vista, siento que ya ahí van bien. Entonces, ahora muchachos, la pregunta es, primero, pregunta para el grupo número 4. ¿Les queda claro qué es lo que tiene que cambiar? Si están de acuerdo, no están de acuerdo, qué piensan sobre el comentario que les acabo de mencionar. No sé, Sí, María claro, Paula queda está por claro. Y allí. de Ajá. hecho, sí está. Creo que llega un poquito tarde, pero bueno. Listo, Sí, de Carlos. hecho, se está de acuerdo y se está pensando que entonces tal vez cambiarlo a un tipo de que sea como granjas, que tenga ya los productos sembrados y que fuera resembrar, pues como que se vayan quitando y que se pudieran volver a sembrar para que Esa sigan idea frescos. está muy buena. Esa idea, por ejemplo, está muy buena, como para darle a Vicente. Entonces, más bien que el producto no se traiga como ya sacado de la tierra, sino que sean, digamos, las planticas ya así como crecitas o algo y lo que se haga es trasplantar. Bueno, no trasplantar, sino más bien que la granja o lo que haya, ya el producto esté listo y simplemente yo lo que hago es llevarlo al supermercado, ¿sí? Pero con las condiciones de que todavía está sembrado y tal. Y el producto, en este caso, de lo que ustedes crearían, pues tendría que almacenar eso y mantener las condiciones del sembrado para que la gente lo pueda generar. Me parece una buena solución. En ese caso, Carlos, creo que estoy de acuerdo con lo que dices. Está perfecto. Yo ahí anoto el cambio para hacerlo a futuro. Ujú. Creo que más que el cambio, digamos, dentro del concepto de proyecto, es que ustedes lo tengan claro a la hora de crear la alternativa, ¿sí? Piensen en que obviamente uno va al supermercado es por productos que constantemente se le están acabando, o sea, más o menos uno tiene que mercar, bueno,
En familia uno tiene que mercar más o menos o una vez a la semana o 2 veces por mes o así. Entonces, precisamente por el gasto de los alimentos y de las cosas que uno compra en verduras y todo eso, pues no sería sostenible desde la perspectiva que yo les estaba hablando. Pero de pronto, como vos lo estás proponiendo allí de crear una granja y no sé qué, eso ya sería el modelo de negocio. Entonces me parece completamente válido. Entonces, listo, muchachos. Ahora sí, la pregunta siguiente es para el resto del grupo, o sea, para todos los demás. De acuerdo a los conceptos de proyecto que ustedes presentaron, eh, ¿qué cosa de pronto creen que no les queda claro para desarrollar un concepto de proyecto que se amolde a esta estructura que les acabo de mencionar? O sea, para todos es claro el tema de la estructura y hacia qué debería estar mirando. Lo que yo busco, muchachos, que ustedes entiendan que de pronto siento que no quedó muy claro cuando leí las entregas de los conceptos de proyecto, es que ustedes pudieran hacer la descripción generalizada de cuál es la idea de producto, ¿sí? Cuáles son esos atributos que debe tener el producto. Mm, y que esa idea sea el punto de partida para que cada uno de ustedes piense qué características le puede dar al producto ya de manera individual. Por ahí creí haber leído otra propuesta que estaba dentro de los grupos, que estaba pues dispersa en algunos elementos porque los mencionaba, digamos, de manera generalizada. Pero, por ejemplo, hablaba del uso de pantallas LED, del uso de, bueno, como para la identificación de la información y no sé qué. Entonces, eso me parece bien, o sea, que hayan ese tipo de características. Ahora, más que establecer como que haya una pantalla LED, porque la pantalla LED es simplemente una de las soluciones que hay que permite una función. A lo que me refiero es que cuántas maneras diferentes tengo yo de poder identificar un producto dentro de un supermercado. Pues una es la que actualmente existe, simplemente un cartoncito que tiene el nombre, tiene el precio por libra, la cantidad y me permite a través de la ubicación ver cuánto cuesta un producto. Es decir, yo entiendo en el supermercado que si el producto está arriba de ese cartoncito, pues el precio y la información que está allí, pues es de ese producto como tal. Que eso es lo que precisamente siento que no funciona en los supermercados porque a veces son muy desordenados con eso. Entonces, bueno, esa es una alternativa. Otra alternativa que puede ser, listo, ubico una pantalla, independientemente de que sea una pantalla LED o monocromática o de lo que sea, ubico una pantalla que esté constantemente mencionando, digamos, los precios de los diferentes productos que hay ahí y de las cantidades y lo demás. ¿Listo? Entonces puedo ubicar la pantalla, a través de la pantalla puedo ubicar referente, o sea, una referencia visual del producto, digamos, si estoy en el área de yogur. Yogur alpina de 250 mililitros, y entonces muestro la fotico allí, sabor fresa, melocotón, coco, piña. Eh, Precio 2.500 pesos, ¿sí? Poniendo ejemplos acá porque no sé cuánto cuesta un yogur así. Por 4 unidades, ¿listo? Tanto. Entonces, ya viéndolo en la pantalla, yo ya puedo ubicar el producto y ya, bueno, eso vale 2.500 o lo que sea que valga. Entonces, ya digamos que esa es otra forma de mejorar la efectividad de la información que haya. Otra manera que puedo hacer, entonces le pongo un parlantico allí que esté constantemente diciendo los productos o que si yo toco un producto, por ejemplo, a nivel tecnológico, algo que aún no existe o yo por lo menos no lo he visto y se me ocurrió en este momentico. Digamos que si yo cojo el producto de la estantería, entonces digamos que en el momento en que lo cojo, suena eh, digamos, una voz diciéndome, ese es un yogur alpina que viene en sabores de tal, 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 tiene una cantidad de no sé cuántos y cuesta tanto. ¿Listo? Entonces ahí ya estoy identificando cuando levanto uno de los
de los productos, el precio, la cantidad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Habría es que pensar entonces qué pasa cuando yo lo devuelvo o cuando lo pongo en otra estantería o algo así. Entonces, digamos, los productos podrían tener un identificador o las áreas de identificación están reglamentadas, digamos, para cada producto o cómo, sí, esa es como la tecnología de funcionamiento. Eso sería lo que tendrían que definir. Entonces, esa es la idea, muchachos, que ustedes a partir mm, de ese concepto de proyecto puedan de manera creativa crear una idea basándose en eso, pero pues ese concepto de proyecto debería ser lo suficientemente generalizado como para que las ideas de los diferentes integrantes del grupo sean diferentes unas de otras, ¿sí? No necesariamente, o sea, lo que buscamos es que el factor diferencial pues nos dé un panorama amplio de alternativas diferentes unas de otras, pues para poder saber qué ventajas tiene una sobre otra o qué dificultades tiene una sobre otra. Porque si el concepto de proyecto es demasiado cerrado y me dice, digamos, en tecnologías específicas como una pantalla LED, digamos, miren que el grupo 4 habla de un sistema de refrigeración, claro, pero ¿cuántas maneras diferentes yo puedo refrigerar un alimento? Sí, una es, digamos, con el sistema que utilizan las neveras, otro es con, qué sé yo, regulando, por ejemplo, la temperatura de un químico como el nitrógeno líquido, otro es con hielo seco, otro es con agua fría, otra, sí. Entonces, dependiendo obviamente de eso. Entonces, mire que el concepto de proyecto no debería llegar a especificar tanto la tecnología que haga que los integrantes del grupo presenten idea, sí, la misma idea a todos, sino que me dé la generalidad para que ya de manera creativa yo pueda pensar en diferentes alternativas de poder llegar a lo mismo. ¿Listo? Esa es la idea. Muchachos, ahora sí, con sinceridad que si no entendió, yo vuelvo y le explico. ¿Quién tiene dudas sobre la generación del concepto de proyecto? Eh, Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Pues hablando de las pantallas LED, creo que somos nosotros del grupo. Em, digamos que nosotros estamos enfocándonos en eso, pero entonces de lo que usted nos indica es que estamos todavía siendo muy generalizados, o sea, hablando muy en general sobre el proyecto. No, Jimmy, hay que entender, o sea, quiero que entienda dos cosas. La primera, simplemente coloqué el ejemplo del tema de la pantalla porque me parece una característica válida, o sea, es una característica que efectivamente ustedes pueden utilizar, que no se ve actualmente, entonces como valor agregado aporta, ¿sí? Pero particularmente en el caso, por ejemplo, de ustedes, hay unos elementos que dentro del concepto de proyecto hay unos elementos que están bastante generalizados. Entonces no llegan a definir, por ejemplo, ustedes no definieron qué era el producto, ¿sí? Si no estoy mal, creo que, tengo un momentico, buscamos aquí. Un segundito, que es que este equipo está pero lento. Bueno, este es el de ustedes. Entonces, por ejemplo, acá, mire, definiciones del producto. Mire lo que ustedes colocan aquí. En el proyecto en el que nos estamos encaminando no solo es para la parte de los productos de limpieza, sino que en general beneficiará a los demás para su organización en las estanterías y para el cliente una fácil orientación de estos también. A la hora de adquirir el producto de la estantería, esto beneficiará al personal de trabajo para que esto pueda volverse a abastecer de estos mismos para el cliente pueda contar con un buen servicio. Listo. Bueno, aparte del tema de la redacción, pues que es como enredado, tengan en cuenta algo y es que aquí en la definición del producto, ustedes hablan de una estantería, sí, pero el producto que ustedes van a diseñar es un estante, es un exhibidor o es un elemento que se adapta a lo que ya hay, a los exhibidores o a las estanterías que ya hay. Le voy a poner un ejemplo.
Por ejemplo, Jimmy, para que usted me entienda el concepto de lo que le estoy dando a entender. No es lo mismo si yo digo que voy a diseñar un mueble, un mobiliario, una estantería donde voy a ubicar los productos de limpieza, a decir que en los estantes actuales o en los exhibidores actuales voy a crear unos ganchos que faciliten la ubicación de los productos de limpieza. En el primer caso, estoy creando el objeto completo. Es decir, estoy haciendo un diseño, eh, digamos, innovador. ¿Listo? Pero en el segundo caso, estoy creando un diseño adaptativo. ¿Qué quiere decir eso? Realizo un producto que se adapta a lo que ya existe para mejorarlo. ¿Sí? No sé si me hice entender. Se lo explico ahora, digamos, con un caso particular, digamos los celulares. El celular es la plataforma. Si yo creo un nuevo celular, estoy creando una nueva plataforma. Le pongo el ejemplo digamos, del iPhone 16, que va a salir ahora antesito bueno, en agosto. Eh, por ejemplo, va a salir el iPhone 16. Esa es una nueva plataforma, ¿sí? O esa es la plataforma que tiene innovaciones en el diseño, en el rediseño, ¿vale? Entonces, ustedes lo que quieren crear es el rediseño completo, o sea, el producto completo, o lo que quieren crear es un objeto que se adapte a ese diseño. Es decir, yo no voy a crear el celular completo, sino que voy a crear, digamos, el dispositivo que se adapta, como por ejemplo una funda, ¿sí? Que se adapta a esa nueva plataforma. Es decir, cambió la orientación de las cámaras, no sé qué. ¿Cómo voy a crear yo esa funda? ¿Qué forma debe tener? ¿Qué cosa? Para que se adapte a esa plataforma. Entonces, vuelvo otra vez ahora al ejemplo del supermercado. En este caso, la plataforma es el estante que ustedes ya conocen. Ustedes van a crear un nuevo estante o ustedes van a crear un objeto que se adapte al estante que ya existe. Entonces, eso habría que definirlo acá. Entonces, por eso les decía, esto está muy generalizado porque ustedes no hablan, no están definiendo el producto como tal. No están definiendo si es el estante, si es el gancho que va adentro, si son unos rieles, si son unos... Listo, entonces hay que definirlo. Con respecto a la propuesta de materiales, pues me parece que está bien. Digamos que ustedes hablan acá para la estantería, estructura de metal, tornillos, pantallas LED, luces LED para las estanterías, cables. Digamos que aquí la propuesta de materiales sí está bien. Propuesta formal y cuáles son las funciones del producto. Esta propuesta aún no está totalmente definida. Entonces aquí, por ejemplo, como el grupo anterior, ¿es una propuesta modular o es una propuesta alargada o es una propuesta redonda? De pronto van a ser exhibidores pues que sean circulares o es una propuesta, digamos, tipo nevera. O sea, utilicen tipologías de lo que ustedes conocen. Digamos, una estantería con puertas, y como para uno darse cuenta de más o menos cuál puede ser la forma, o es alargada, es alta, es ancha, para, digamos, de la altura de una escoba, de tal, como descripciones de ese tipo. Listo, lo que tratamos de proyectar en la siguiente imagen es cómo se puede llegar a tener esta estantería. Es para los cuales podamos identificar los productos y el cliente pueda guiarse. También con las pantallas lo que haremos es productos que tengan más acceso a la descripción del producto del cliente. Listo, entonces ustedes me ponen este dibujo acá que es válido, pero la pregunta es, ¿en qué se diferencia esto de las estanterías actuales? ¿Sí? Porque básicamente ustedes están colocando un rack aquí, otro acá y otro acá, que es como realmente funcionan las estanterías actuales. Aquí hablaban anteriormente de colocar unas pantallas LED y todo lo demás, claro, pero mire que aquí en este caso ya están siendo muy específico porque están obligando, en este caso, Jimmy y tus otros compañeros, probablemente como se amoldaron a esto, todas las propuestas sean iguales y no necesariamente las estanterías tienen que ser todas de la misma forma. Entonces aquí ya no son generales, sino que están ya en algo muy particular. ¿Listo? Que de acuerdo pues que se parece a lo que actualmente tienen los supermercados. Propuesta de acabados. Con la anterior imagen que aún no se encuentra definida, lo que sí se puede evidenciar es que en la parte en donde habitualmente irían las etiquetas de precios se pondrá una tira con las pantallas LED
para que se pueda, además de poder ver el precio, también la descripción del producto. Y esta misma tira se tratará de evidenciar los colores en donde se podrá evidenciar de qué producto estará en la estantería. Yo me imagino que son como esas pantallitas LED que van pasando como en los datos económicos. A ver, como por ejemplo, me imagino este tipo de, bueno, es que creo que el criterio de búsqueda, como por ejemplo estas. Eso es lo que yo me imagino de acuerdo a la descripción que ustedes tienen ahí, que es la informacióncita que va yendo así. Como les digo, me parece bien, pero nuevamente si piensan únicamente en esta solución, entonces la propuesta que piense uno va a ser igual a la del otro, va a ser igual a la del otro, va a ser igual a... Listo, entonces más bien déjenlo como vamos a utilizar pantallas, ¿sí? No de tipo LED, sino no pantallas en general, porque puede que uno utilice esta, como puede que otro utilice, digamos, un iPad donde se coloque allí y el iPad tenga una multimedia o un video que constantemente esté mostrando productos o alguna cosa, o a lo mejor no es ni siquiera una pantalla o algo, sino un tema holográfico, ¿sí? Que esté proyectando sobre los mismos vegetales o sobre los mismos productos que ustedes vayan a vender, que esté proyectando, digamos, la información. O sea, ya ahí la creatividad pues es lo que precisamente hace que se destaque el producto. Bueno, lo de los usuarios, pues esto está, digamos que yo creería que esto sería compartido por todos los grupos, porque prácticamente estamos hablando de que los usuarios son los compradores del supermercado, pero también las personas de mantenimiento, o sea, los que mantienen llenos los estantes. Bueno, podamos innovar en la parte de almacenamiento de los productos para la venta de los establecimientos. Venga, una pregunta, mm, Jimmy, ¿qué producto fue el que escogieron ustedes? O sea, ¿qué línea de producto fue la que escogieron ustedes? Profe, nosotros nos fuimos por la parte de productos de limpieza. Ah, ya, sí, ya me acordé, listo. Entonces, por ejemplo, en este caso, el tema de los almacenamientos, tengan en cuenta ustedes, muchachos, que no es lo mismo el espacio que yo necesito para almacenar una escoba, al espacio que necesito para almacenar un cepillo, al espacio que necesito para almacenar una esponjilla, almacenar jabones de limpieza, detergentes, no sé qué. Sí, todo, precisamente ustedes escogieron una categoría donde la variedad de productos es bastante en términos de tipología formales. Entonces, una sugerencia que les doy es que sería importante que en la estantería, pues, o la góndola, o como usted lo llamen, porque nuevamente aquí recalco que el producto, digamos, no está definido, tenga la posibilidad de variar esos diferentes espacios, ¿sí? No sé si de pronto delimitándolos con mallas o rejillas o ganchos o, bueno, ya, o módulos, sí, llámelo como ustedes quieran, pero sería importante, digamos, si yo quiero, por ejemplo, exhibir escobas, bueno, ¿cómo me quedan las escobas aquí bien organizadas, una detrás de otra, con un sistemita que yo las pueda levantar, no sé qué tal, pero al lado tengo jabón, ¿sí? O aprovechar eso, digamos, para las ventas cruzadas. Listo, si yo tengo una escoba, pues ¿qué es lo que va con una escoba? Recogedores. Entonces al lado pongo los recogedores. Entonces, como los recogedores son más bajitos que las escobas, listo, ¿cómo puedo adaptar ese mismo espacio que destiné para las escobas a los recogedores y que me sobren un espacito allí para colocar cepillos o bolsas de basura o bueno, quién sabe, o sea, dependiendo de todos los elementos de limpieza que haya. Entonces, piénsenlo por ese lado y verá que se van a dar, van a definir mejor el tema. Ahora, lo que tienen como punto de partida está bien,
lo que les digo, hay algunos elementos que habría que, de los generales que están, especificarlos. Por ejemplo, el caso de la definición del producto, qué tipo de mueble es y tal. Y hay otros que ya están ustedes dando características como de las propuestas individuales, que no deberían ser tan específicos, porque si ya ustedes lo definieron así, la propuesta tuya va a ser igualita a la propuesta de Ronaldo y a la propuesta de los otros dos compañeros. ¿Listo? Entonces, ese es como el tema allí. Entonces, como punto de partida está bien, modifíquenlo de acuerdo a los comentarios de lo que tenía hoy. Y si se pueden basar en la estructura de lo que les mostré ahorita, de definición del producto, para qué funciona, cómo funciona, cuáles son los acabados, bla, bla, que ustedes tienen, digamos, esa estructura aquí, aunque les faltaron, creo que les faltaron algunos puntos, pues es muy válido. ¿Listo? Entonces, esa sería como la corrección. El otro grupo que es el grupo 2 que fue los que les hice la acotación ahorita, el grupo de ENI, eh, inicié hablando con usted, de ustedes, del grupo de ustedes, porque ustedes hablan aquí de concepto de proyecto. Y a ver, esto es válido, pero como les digo, en este caso no se podría implementar, porque aquí en el curso debemos pensar en un producto solución. ¿Sí? En este caso ustedes están planteando un servicio que sería una estrategia de marketing. En un caso real, súper válido, porque entiendo que lo que gran parte del tema de la exhibición y lo que hace que se vendan los productos, pues tiene que ver con la publicidad y el mercadeo. Pero para efectos del proyecto formativo integrador, esto se debe aplicar a un producto solución. ¿Listo? Precisamente por la clase teórica que vamos a ver hoy, que es una vaina que se llama análisis funcional. Entonces, eso se aplica a desarrollo de productos, no a desarrollo de servicios. Entonces, muchachos, pues sí, ustedes lo hicieron bien y estoy completamente de acuerdo con ustedes en que se necesita un plan de mercadeo, con plan de acción, que la estrategia sea tal cosa, que yo la pueda monitorear y replantearla y lo que sea. Pero les pido entonces que saquen un nuevo concepto de proyecto para que se adapte, digamos, a la creación de un producto solución, ¿listo? No de un servicio. Únicamente eso. No sé si de pronto Álvaro, Eni, Juan y Héctor tengan alguna pregunta sobre cómo crear el concepto de proyecto o ya con la explicación que le di a los otros dos grupos la tienen más clara. Profe, ya con la explicación que le da a los otros grupos ya nos queda más claro. Listo, muchachos. Si Estamos quieren, aquí planteando una nueva solución para el excelente. concepto. Eso les iba a decir. Si quieren, apenas la terminen, me la rotan, o sea, me la mandan al correo. Profe, mire, esto es lo que tenemos. Y yo les puedo opinar allí en el mismo correo para que hagan cambios o dejen las cosas así, no sé qué. Tengan un buen punto de partida, ¿listo? Entonces, ahí Listo, profe. cualquier cosa cuenten conmigo y me la mandan. Muchas gracias, profe. Con mucho Vale, gusto. profe, Listo, gracias. muchachos. Entonces, ahora sí. Vamos entonces ahora sí a lo que nos compete. Muchachos, el día de hoy vamos a ver, clases teóricas quedan 3. Vamos a ver la clase de hoy que vamos a hablar de una vaina que se llama análisis funcional. Ya les explico para qué sirve. La siguiente clase vamos a ver un tema que se llama, bueno, que habla sobre el tema de las especificaciones técnicas o de producto. Y luego hay una vaina que se llama análisis morfológico, que es un método que toma los datos de lo que vamos a ver hoy para generar o para poder definir, digamos, los mecanismos de funcionamiento del producto solución. ¿Listo? Son como técnicas, digamos, a ver, siempre cuando uno de manera creativa piensa en un producto y genera innovación, como concepto funciona, que era lo que les explicaba en alguna oportunidad. Hay algunos productos que como concepto funcionan, pero de pronto la tecnología no ha avanzado para llegar a ser desarrollados. ¿Listo? Entonces, a lo que me refiero con esto es que les voy a poner un ejemplo, digamos la teletransportación. Creo que ya les había hablado de este ejemplo. La teletransportación es un producto que como concepto o conceptualmente funciona. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en películas de ciencia ficción, ¿sí? Una película por allá bastante desagradable que se llama La Mosca, por allá de los años 80, que es de un científico que inventa una cabina de teletransportación donde se mete, digamos, un vaso de este lado, entonces la cabina llega y lo desintegra
y lo manda al otro lado y lo vuelve y lo arma. ¿Listo? El man no ha hecho nunca pruebas en humanos o en seres vivos, no sé qué. Una vez metió un perro, entonces el perro salió todo deformado por allá por el otro lado. No sé qué, hasta que por causas del mismo decide pues ya como solucionar el problema. Y se mete él y que cuando él se mete, entonces entra una mosca con él y se fusionan los dos ADN de esa vaina. Entonces el man al final se convierte en una mosca. Bastante asquerosa la película por si de pronto la quieren buscar para verla por ahí. Pero digamos que, bueno, como concepto de ciencia ficción funciona. Ahora, ¿por qué no se ha llegado al desarrollo de la teletransportación? Pues porque la tecnología no ha avanzado lo suficiente para que esa teletransportación sea algo real, algo factible. ¿Listo? El día en que la teletransportación se cree y haya posibilidades, o sea, 100% seguras de que eso se pueda crear, pues qué pesar de la industria automotriz, de la industria del transporte en general, de los trenes, de los aviones, de todo. ¿Por qué? Pues porque yo no necesito pasarme un montón de tiempo, sino que en cuestión de segundos o milésimas de segundo voy a estar de un lado a otro. ¿Vale? Entonces, como concepto funciona, pero no hemos llegado a eso. Entonces, ¿para qué sirve, por ejemplo, el análisis funcional, que es lo que vamos a ver hoy? Para poder precisamente, cuando yo creo innovación en un producto, poder trabajar y entender la tecnología sobre cómo funciona esa innovación. Y una vez tengo yo esos datos de cómo quiero que funcione la innovación a través de una metodología que se llama el análisis de cajas o análisis funcional, que es lo que vamos a ver ahorita, esos datos me van a permitir, a través de otra metodología que vamos a ver en la siguiente clase, que se llama análisis morfológico, me van a permitir entender cómo llevar a cabo el funcionamiento de esos esquemas. ¿Sí? ¿Qué partes necesito? ¿Qué implementaciones? O sea, ¿con qué materiales voy a trabajar? ¿Con qué mecanismos voy a trabajar? Si tengo que crear esos mecanismos, entonces, ¿cuál sería el más adecuado o cuál sería la opción, digamos, a implementar? ¿Vale? Entonces, para eso sirven esos dos temas que vamos a ver. Luego, en una tercera semana, perdón, en una tercera clase, que sería la miércoles de la próxima semana, vamos a ver un último tema que se llama BOM o listado de materiales, que es muy cortico, así es un temita, pues una presentación como de 5 diapositivas nomás, porque igual no se quiere profundizar mucho en eso, pues porque realmente eso son metodologías que se llevan en funcionamiento a través de software, ¿sí? Son muy automatizadas, entonces pues no tiene sentido. O sea, el día que la conozcan o que puedan interactuar con eso, o incluso ya deberían algunos estar interactuando, porque entiendo que trabajan muchos en empresas. De pronto en esas empresas utilizan ya esas metodologías y usted las conoce, entonces pues no se quiere andar mucho en eso. Entonces, ¿qué es lo que les quería decir con esto? De esos tres temas que faltan, vamos a llegar nosotros hasta la entrega final, hasta uno de ellos, que es el que vamos a ver hoy. ¿Listo? Y desde la implementación, o sea, hasta la implementación, vamos a ver a la implementación del de hoy y el del que veamos la siguiente clase, o sea, la clase del miércoles. Ya lo que es BOM y eso no, o sea, lo vamos a ver como teoría, pero no lo vamos a implementar, ¿listo? Entonces, para que lo sepan, igual esto se los voy a explicar en el momento en que, o se los voy a recordar en el momento en que vayamos a presentar la entrega final. Entonces, bueno, muchachos, vamos a hablar acerca de las características técnicas de los productos. Hasta este punto, nuevamente haciendo el recuento, pues nosotros teníamos creación de alternativas, que no solamente puede ser una, sino que pueden ser varias. Salieron a partir de ese concepto de proyecto las diferentes alternativas, 4, 5, 6, 7, las que nosotros creamos. Y tenemos que evaluar la viabilidad de las alternativas. Para eso utilizamos el método AHP, que fue el que vimos la semana pasada, el miércoles. Entonces yo utilizo el método AHP, la AHP me sugiere, hombre, váyase con esta propuesta, pero también me ayuda a identificar qué cosas buenas tienen las otras propuestas para yo poder extraerlas y de pronto a través de eso que hablábamos de asociación de conceptos para innovar,
asociación de ideas para innovar, de pronto poder unirla con la alternativa que quedó elegida para darle un avance, un valor agregado mucho más grande. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, cuando yo ya tengo definida la alternativa, ¿se acuerdan la frase esa que había hecho eh, eh, si no estoy mal, creo Thomas Alva Edison, que decía que la creatividad es un 99% de inspiración y un 1%, perdón, un 1% de inspiración y un 99% de transpiración? ¿Qué queríamos decir con eso? Pensar la idea es fácil, es sencillo, ¿sí? Innovar en una idea de manera conceptual es sencillo. Ahora viene el 99% de transpiración, es cómo vamos a llevar esa idea o cómo la vamos a implementar para que funcione. Entonces, precisamente lo que vamos a ver hoy, la determinación de características técnicas, es lo que es el primer paso para poder entender cómo llevar esa idea a un elemento real, un elemento que no solamente tiene que funcionar, que no solamente tiene que interactuar con el usuario, que no solamente debe recibir mantenimiento, sino que también debe ser producido. ¿Listo? Entonces, como todos estos elementos pues son producciones masivas precisamente para poder generar utilidades y bla, 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 y para que sean buen negocio, pues deben estar construidos de alguna manera específica y a través de unas líneas de producción previamente establecidas para poder que haya eficacia y eficiencia en los procesos y poder generar productos de buena calidad, ¿sí? Para sacarlos al mercado a vender. Entonces, este tema de determinación de características técnicas busca precisamente eso, determinar las características técnicas del objeto solución para que pueda ser producido, para que pueda ser implementado, para que pueda ser eh, utilizado. Entonces, bueno, el primer punto para esto es una revisión conceptual. ¿Qué es un requerimiento de especificación de diseño? Nosotros ya habíamos hablado de qué son los requerimientos. Son variables que deben cumplir una solución de manera cuantitativa y cualitativa. Es decir, veíamos que los requerimientos tienen una cantidad o un valor, ¿listo? Y de manera cualitativa también, ¿por qué? Porque necesitan cumplir un objetivo, siendo fijados previamente por decisión, por la naturaleza, por requisitos legales o por cualquier otra disposición que tenga que cumplir quien soluciona el problema. Es decir, ¿de dónde salen los requerimientos? Por decisión del usuario, ¿sí? Porque recuerden que nosotros recogemos la declaración del cliente o la declaración de los usuarios y esas son decisiones de diseño, ¿sí? Yo quiero que, ojalá que mi producto tenga, o quiero que mi producto tenga, que enfríe, ¿listo? Entonces esa es una decisión, que enfría a 25 grados, ahí estamos hablando de un requerimiento. Si es más de 25 grados, pues no le sirve al usuario. Entonces, como es un requerimiento, es algo que requiere el cliente por decisión que tenga el producto, ¿listo? Por la naturaleza, pues porque el mismo producto a veces necesita o define los elementos que debe tener como producto solución. Por ejemplo, si yo compro una nevera, pues es obligatorio que una nevera tenga que mantener los alimentos o lo que yo le ponga ahí en este caso como a refrigerar, eh, que mejore las condiciones de ese producto o que las mantenga, ¿sí? Para evitar que se dañe. Entonces, la decisión en términos de la función, listo, prolongar la vida del producto por 30 días. Eso es un requerimiento, una restricción o una especificación de diseño. ¿Qué me lo dicta? La naturaleza del producto, ¿listo? Por requisitos legales, entonces tengo el desarrollo de un vehículo, listo, entonces la norma Euro 5 que dice que no pueden haber no sé cuántas partículas por millón de dióxido de carbono, que el producto emane al medio ambiente dióxido de carbono. Entonces, como tengo que cumplir con eso, bueno, miro a ver cómo la tecnología, cómo implemento la tecnología para que no se dé precisamente esas emisiones de carbono, ¿sí? Sino que vaya en regla. O por cualquier otra disposición de quien soluciona el problema. Es decir, yo como diseñador, ¿qué me gustaría que tuviera ese diseño para favorecer el valor agregado que tiene el producto? ¿Listo? Entonces, de allí es que provienen, digamos, los requerimientos de especificaciones de diseño del cliente, de la naturaleza del producto
de las leyes o lo que yo como diseñador le quiera poner. Entonces hay dos tipos de requerimiento que son los obligatorios y los deseados. En ese caso, digamos que los obligatorios sería la naturaleza, los requisitos legales, y los deseados, pues los que desea el cliente y los que yo como diseñador le quiero implementar al producto. Nosotros previamente, muchachos, habíamos utilizado para el árbol de objetivos los atributos a los cuales identificamos como objetivos. ¿Sí? Metas o fines que el objeto procura alcanzar. Esa es la definición de metas y objetivos. Utilizamos para hacer el árbol de objetivos, no sé qué, y en esa época, en esa clase, nosotros habíamos hablado, bueno, ¿qué hacemos entonces con las restricciones? ¿Qué hacemos con las funciones? ¿Qué hacemos con los medios? Por ahí decía la presentación, los listamos y los dejamos ahí a un lado, los eliminamos entre comillas, los listamos y los dejamos a un lado porque más adelante en el proceso los vamos a utilizar. Esta es la parte del proceso donde los vamos a utilizar, ¿listo? Entonces recordemos, funciones por definición son las cosas que el objeto diseñado debe realizar para ser exitoso. ¿Cómo las identifico? Verbo de acción acompañado de un sustantivo. Implementaciones o medios, formas de ejecutar las funciones que el diseño debe realizar. Entonces, todo lo que me sugiera materiales o mecanismos es una implementación. Aquí es donde vamos a utilizar restricciones, funciones y medios. ¿Listo? Póngale cuidado a la metodología. Para yo poder plantear esas especificaciones de los objetos, tengo que definir dos cosas. ¿Sí? Las especificaciones de uso, las especificaciones de función, las especificaciones de fabricación, etcétera. Y ahorita vamos a ver al final de esta presentación los tipos de especificaciones que hay. Yo debo definir funciones primarias o funciones secundarias. ¿Qué son las funciones primarias o qué se entiende por la función primaria? El trabajo específico que debe cumplir un proyecto o un producto o el procedimiento para el cual está diseñado. Ahorita les voy a poner un ejemplo para que me lo entiendan facilito. Funciones secundarias que también se deben definir o subfunciones, cualquier función adicional necesaria para cumplir la función primaria o las que resulten de este proceso. Entonces, para que ustedes me entiendan esta definición, yo se los voy a explicar con un ejemplo muy clarito. En esa carpeta de ese mismo tema está esta infografía. ¿Listo? Cuando yo hablo de funciones primarias y funciones secundarias, a lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente. Nosotros también en una presentación anterior yo les había mostrado en la de estrategias creativas para innovar. Nosotros vimos 4 estrategias creativas y una de esas estrategias creativas era la ingeniería inversa o ingeniería reversa, que es entender el funcionamiento de los objetos, ¿sí? Cómo funcionan para uno poder saber, bueno, además de cómo funciona, para poderle dar mantenimiento o crear un producto nuevo a partir de allí, o chiviarlo, es decir, copiarlo o mejorarlo. ¿Listo? Y les mostraba la imagen de un celular que estaba dividido en varias partes. En esa clase les mencioné que eso era importante para entender lo que era el análisis funcional. Cuando les mostré el celular estaba dividido, digamos, en una carcasa, en el chasis, en el módulo de la batería, en el módulo de la board o las memorias, el display, ¿sí? Tenían partes. Esas partes se conocen como macroelementos, porque son elementos que tienen una identidad propia y que cuando se juntan, cada uno de ellos cumple una función y cuando todas esas funciones se juntan, se está cumpliendo el objetivo de la resolución de la necesidad que resuelve ese producto. Vamos a hacer lo mismo con una licuadora. Si ustedes piensan en una licuadora como objeto, es la unión de diferentes macrocomponentes. ¿Sí? Cuando yo veo una licuadora y pienso cuál es la función de una licuadora, pues puede ser como hasta risible la pregunta. La función de una licuadora, como su nombre lo indica, es licuar. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de identificar la función principal.
¿Para qué sirve de manera generalizada el producto? En este caso, una licuadora para licuar, una nevera para refrigerar, un congelador para congelar, un horno microondas para calentar la comida. Sí, eso está clarísimo, ¿vale? Entonces, de esa manera se sacan las funciones principales o se piensan en las funciones principales. Ahora, ¿cuáles son las funciones secundarias? Entonces, aquí debemos pensar el objeto dividido en macroelementos y microelementos, es decir, cuáles son los elementos que tienen una identidad propia y que conforman al producto. Si pensamos en una licuadora, la licuadora digamos que se divide en varias partes. Yo tengo el vaso de la licuadora, como ustedes lo ven acá, la tapa del vaso de la licuadora y la base de la licuadora. Entonces, si yo veo esos tres elementos, cada uno de ellos tiene una función. ¿Cuál es la función del vaso de la licuadora? Contener lo que se vaya a licuar. ¿Cuál es la función de la tapa de la licuadora? Evitar que se salga el contenido que hay dentro del vaso cuando se vaya a utilizar la licuadora. ¿Cuál es la función de la base de la licuadora? Pues esa es la que contiene todos los elementos y el motor y todo eso, que es lo que hace girar las cuchillas de la licuadora. ¿Listo? Aún más, esos macroelementos yo los puedo seguir subdividiendo. Por ejemplo, ese vaso de la licuadora está compuesto también por un empaque, por unas cuchillas, ¿sí? Un sistema de cuchillas, por un sistema de transmisión, que es como ese huequito por abajo donde entra el eje del motor, ¿vale? Entonces, cada uno de esos elementos también tiene una identidad propia. Por ejemplo, ¿para qué sirve el empaque? Pues para evitar que el líquido o lo que yo esté licuando se salga por la parte de abajo. ¿Listo? ¿Para qué sirve la tapa que se rosca aquí? Pues esa es la tapa que mantiene todo unido. ¿Para qué sirven las cuchillas? Pues para triturar lo que esté dentro del vaso. Entonces mire que cada uno de esos elementos que tiene una identidad propia, a su vez tiene una función propia. Y a esas funciones son las que llamamos subfunciones. ¿Por qué? Porque cada una de las funciones que tienen los elementos estos que tienen una identidad propia, es decir, los macroelementos y microelementos, pues tiene una función dentro de un objeto completo que se llama licuadora. Entonces, cuando yo veo el objeto completo, ¿sí? Con o sea, todos los elementos unidos y todas las funciones agrupadas, lo veo con una identidad sólida que es la licuadora. ¿Cuál es la función principal de la licuadora? Licuar. Cuando yo empiezo a separar esos elementos y tienen también una identidad propia, el vaso, la cuchilla, el motor, el interruptor, el cable, cada uno de esos elementos tiene una función y esas son las subfunciones, ¿listo? Entonces básicamente eso es lo que dice acá. Momentico. Ya. Entonces, funciones primarias o globales, el trabajo específico a cumplir para que el proyecto o procedimiento esté diseñado o el objeto esté diseñado. Entonces, ¿para qué sirve una licuadora? Para licuar. Funciones secundarias, cualquier función adicional necesaria para cumplir la función primaria o las que resultan de ese proceso. Es decir, los elementos que componen el objeto tienen unas funciones y esas funciones unidas, bueno, esas funciones secundarias que están unidas son las que dan origen a la función principal. Muchachos, pregunta, ¿hasta ahí hay algo que no tengan claro? Listo. Está Asumo, claro, profe. listo. Entonces asumo que está claro. O sea, esto, lo que quiero que entiendan aquí, muchachos, es que sacar las funciones principal y secundarias, cuando es un objeto que ya está creado, como el ejemplo que les ponía ahorita, una licuadora, un horno microondas, una nevera, una calculadora, un ventilador, es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque uno simplemente tiene que hacer una ingeniería inversa para saber cómo está armado, cómo funciona y cuál es, o sea, cómo funciona el objeto y simplemente extrae uno las subfunciones y ya.
Pero esto no es tan sencillo cuando uno es el que está inventando el objeto. Porque como apenas se lo está inventando, usted todavía no tiene certeza sobre cómo va a hacerlo funcionar. ¿Listo? Entonces mire que ahí ya empieza el tema de dificultad. Entonces, vuelvo y les digo, si es un objeto que ya está creado, es muy sencillo sacarle este análisis funcional. Pero si el objeto lo está creando usted, ahí viene complicado porque, bueno, refrigera o no refrigera o qué necesito que haga el exhibidor. Listo, que dé el precio, vale, pero ¿cómo voy a hacer que dé el precio? ¿Qué tecnología voy a utilizar para eso? Bien, entonces siguiendo acá. La manera o la metodología para poder identificar la función primaria se conoce como el análisis de caja negra. Bueno, todo esto que estamos viendo se llama análisis funcional. Entonces, si yo quiero en un producto que estoy creando conocer o entender la función principal, lo que debo hacer es un análisis de caja negra. Eso sirve para determinar las funciones primarias. ¿Listo? ¿Cómo funciona la metodología? Suponga que usted no sabe qué hay, o sea, cuál es el objeto que está creando ni cómo funciona. Entonces, para poder determinar la función primaria, usted lo que va a hacer es mirar todos los elementos que ingresan o que utiliza, digamos, ese objeto, e intenta analizar cuál es el proceso de transformación que esos elementos sufren para que salgan convertidos en otra cosa. ¿Listo? Voy a ponerle el ejemplo nuevamente de la licuadora para que lo veamos y lo podamos entender, pero ya saben que esto cobra cierta dificultad cuando uno mismo está creando el objeto. Se llama análisis de caja negra porque es como si yo tuviera dentro de una caja negra un objeto. Entonces yo necesito averiguar para qué sirve ese objeto que hay dentro de esa caja negra mirando las entradas y las salidas, o sea, en qué se convierten esos elementos de entrada. Yo tengo una caja negra y dentro de esa caja negra coloco pulpa de fruta, coloco azúcar, coloco agua, coloco hielo. Ingreso energía, ¿sí? O sea, energía la que viene de los tomacorrientes, ¿sí? Corriente alterna. Vale. Esos son los elementos de entrada. Ahora, aquí todos esos elementos que entraron a este sistema sufren un proceso de transformación, ¿sí? No sé qué, se transforman todas las partes que hay acá. Y aquí obtengo jugo de pulpa de fruta, los residuos de la pulpa de fruta, calor y ruido. ¿Listo? Entonces, como estos elementos entraron de una forma y salieron de otra forma, es decir, sufrieron un proceso de transformación, ese proceso de transformación que sufrieron es a lo que nosotros llamamos la función principal. Estos elementos entraron como pulpa de fruta y salieron como jugo. De acuerdo a eso, ¿cuál es la función de este objeto que hay aquí? Licuar pulpa de fruta, ¿sí? O extraer jugo de pulpa de fruta. Sería la función principal. Entonces, este proceso de análisis, que se llama análisis de caja negra, permite visualizar las funciones globales, determinando y representando las entradas y salidas al sistema, incluyendo flujos de energía, materiales e información desde el entorno. ¿Listo? Es decir, todo lo que a nivel contextual ingresa y a nivel contextual también sale, ¿sí? Surge como proceso de transformación. Listo. Así de esa manera se hallan las funciones primarias. Digamos que estas son sencillas. Ahora viene cómo hallo yo las funciones secundarias. Para las funciones secundarias lo que vamos a hacer es utilizar una metodología que es similar a la anterior. La diferencia es que esta ya no se llama caja negra, sino caja transparente. Porque lo que voy a intentar hacer o resolver es que es como si yo cogiera esa caja negra y la levantara para poder ver qué hay dentro de esa caja y entender el funcionamiento de por qué cuando ingresan estos determinados elementos se transforman y salen otras cosas, salen convertidos en otras cosas.
Entonces es como si yo levanto esa caja negra y me encuentro que el producto está encerrado en una caja transparente, en una caja como de vidrio. Entonces ahí puedo entender que los inputs, los elementos de entrada, no están entrando todos al mismo componente, sino que yo sé que, por ejemplo, la pulpa de fruta, el azúcar, el agua y el hielo están entrando al vaso de la licuadora, pero la energía o la corriente sí alterna que está entrando no está entrando en el vaso de la licuadora, sino que está entrando a través de un cable. ¿Listo? Y que también entra a ese sistema, por ejemplo, la interacción con el usuario, porque el usuario mete la mano allá y le toca aprender algo. ¿Listo? Entonces, ese elemento que el usuario está aprendiendo es lo que comúnmente pues, se conoce como un interruptor. Entonces, ¿qué hace el interruptor? El usuario coge y gira el interruptor. El interruptor permite que la energía que entra por el cable pase al motor. El motor empieza a girar y convierte esa energía eléctrica en movimiento rotacional. Ese movimiento rotacional es transferido por el eje a las aspas de la licuadora. Las aspas de la licuadora lo que empiezan a hacer es a triturar el contenido del vaso. El vaso tiene la función de contener todo lo que le metimos anteriormente, ¿listo? Y al final del vaso surge el jugo de fruta con la pulpa, los residuos de la pulpa. Pero también, por ejemplo, el proceso genera calor, ¿por qué? Porque en ese movimiento rotacional se calienta el motor y adicionalmente la rotación del motor hace que se genere ruido. Entonces tenemos todos esos elementos de salida. ¿Listo? Entonces cuando yo empiezo a analizar, listo, ¿dónde entra la pulpa de fruta? Al vaso. ¿Dónde entra el agua? Al vaso. ¿Dónde entra la energía? Por el cable. Interacción humana, ¿dónde entra? No, pues al interruptor. Ahí está, ¿listo? Ahí empiezo a entender cuáles son las funciones secundarias que tiene el objeto, cómo están relacionadas unas con otras y cómo funciona el proceso de transformación de esos elementos que entran para convertirse en los que salen. Ese es el objetivo del análisis funcional de caja transparente, poder establecer las funciones secundarias. Entonces el objetivo de esto es representar las relaciones entre las funciones primarias y las secundarias, permitiendo al diseñador o al ingeniero pues establecer una estructura funcional óptima y es un primer acercamiento hacia las posibles soluciones, es decir, hacia poder determinar cómo se va a producir ese objeto, qué tecnología va a utilizar, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo aquí que es una trituradora de latas, ¿listo? Caja negra, lo que ven arriba, caja transparente, lo que ven abajo. Entonces, ingresan las latas, estoy hablando de latas de cerveza, gaseosa, esas comunes y corrientes que ustedes ven. Ingresa al sistema las latas. Aquí sucede algo dentro de la caja y cuando termina salen las latas trituradas y los pedacitos de aluminio triturado, las llavecitas esas con las que uno abre la lata, que mucha gente las utiliza para llaveros, salen las llavecitas esas removidas y sale el líquido sobrante de las latas. ¿Sí? A veces pues la gente no se termina de tomar el cunchito y entonces queda allí, ese es el líquido que sale. Vale, destapamos esa caja negra. Bueno, función principal, pues si entran aquí las latas enteras y aquí salen trituradas, pues la función principal es triturar latas. ¿Listo? Para eso sirve la máquina. Ahora, si yo destapo la caja negra para ver las funciones que hay en el interior, veo que las latas entran a un elemento, ¿sí? A una parte, a un macro componente que se encarga de alinear esas latas. ¿Listo? Después de que las latas son alineadas, entonces entra fuerza o interacción, ¿sí? Donde se agarra una solita, ¿sí? Se mantiene aislada una solita, una lata. Conforme se mantiene aislada la lata, entonces entra otro elemento, ¿sí? Que agarra la llave de la lata, ¿vale? Mientras la tiene agarrada, entonces sigue el siguiente paso. Se remueve esa llave, es decir, se quita. ¿Sí? Hay un elemento, una parte del objeto, un mecanismo que quita la llave de la lata. Y otro que viene y comprime la lata. En el momento en que la comprime,
Aquí sale el primer subproducto, el líquido de las latas, y el sobrante ese. Listo. Siguiente paso, entonces después de que se remueve la llave, hay otro objeto que expulsa la llave. Entonces salen las llavecitas removidas. Después de que la lata es comprimida, entonces viene nuevamente otro objeto y ¡pam! Tritura la lata. ¿Sí? La pone en pedacitos y después se expulsan los pedacitos de lata, es decir, las latas trituradas. Es decir, hay otro otro mecanismo que expulsa los pedacitos. Entonces vienen las latas trituradas. Mire, si ustedes ven este proceso de caja transparente, pueden notar algo. Lo primero, que todas las entradas están conectadas con subfunciones y a su vez esas subfunciones están interconectadas de manera lógica, ¿sí? Entre sí, y también se conectan con las salidas, ¿vale? Mire que aquí no hay ninguna función como que entra energía y entonces queda la energía ahí y esa energía no está conectada con ninguna subfunción ni con una salida. Pues eso no sería lógico porque estaríamos hablando entonces que ese objeto sería, digamos, como un hoyo negro, pues que al que le entra, digamos, la energía y entonces empieza a acumular y acumular y acumular energía, pero esa energía no le sirve para nada, sino que la tiene ahí porque no la está repartiendo para otras subfunciones ni la está sacando. Entonces, las subfunciones deben estar conectadas con entradas o con otras subfunciones o con salidas. ¿Listo? O con las tres. Bien. La segunda característica es que si ustedes notan estos elementos de aquí que al final deben ser partes o deben ser representados en partes que cumplan esas funciones que hay ahí, están representados en funciones. Mire que aquí se habla de que entran las latas a un elemento o a un mecanismo que alinea las latas. Estoy hablando aquí de subfunción. Alinear latas, verbo de acción acompañado de sustantivo. ¿Sí? El verbo de acción es alinear, latas es el sustantivo. Mire que todos tienen subfunciones. Agarrar una lata, ¿sí? Entonces verbo de acción, sustantivo. Comprimir lata, triturar lata, expulsar lata, agarrar llave, remover llave, expulsar llave. Mire que todas son funciones. O sea, esto se expresa en lenguaje de funciones. Entonces me preguntarán, profe, ¿y por qué en lenguaje de funciones y, por ejemplo, no decir, digamos, un mecanismo para alinear las latas puede ser una banda transportadora? Listo, válido, una banda transportadora, pero no es el único mecanismo que pueda o que de manera única realice esta subfunción. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes yo puedo alinear unas latas? Por ejemplo, una banda transportadora de manera manual, es decir, poner a un operario ahí a que esté colocando latas, ¿sí? Todo el día. De manera automatizada, como por ejemplo con un embudo, con una tolva. ¿Sí? Yo tiro todas las latas por arriba y ese embudito simplemente va cogiendo y va aislando lata por lata y las va dejando caer de a una en una. Mire que ahí pensé en tres maneras diferentes de alinear latas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿O por qué? ¿Cuál es la razón por la cual esta metodología se expresa en funciones? Precisamente por eso. Porque expresarlo en funciones lleva a que uno como diseñador o ingeniero o la persona que esté desarrollando el proyecto pueda pensar en innovación de manera creativa. Es decir, la función es tan generalizada que me va a permitir pensar en diferentes alternativas para poder cumplirla. Si yo la defino como una parte o como un objeto tangible, ¿sí? Como un sistema, ejemplo lo que decía ahorita, una banda transportadora, pues ahí se pierde el chiste porque no voy a encontrar innovación, entonces mi producto siempre va a utilizar una banda transportadora, cuando yo podría innovar en la manera en la que genero, digamos, esa función como tal. Poniéndolo en otro contexto, es como si usted piensa en un vehículo, en un carro. Listo. El carro necesita impulsar las llantas o impulsar el sistema de transmisión para que el sistema de transmisión impulse las llantas. Listo. Pero no únicamente el impulso se puede dar a través de un motor
de combustión interna. Puede ser también un motor eléctrico o puede ser una transmisión de cadena, digamos un pedal, ¿sí? A través de la fuerza humana. Que las personas en el interior estén pedaleando y que eso sea lo que mueva las llantas. Eso también va a ser mover. Que cumplan o no cumplan con las especificaciones o restricciones ya es diferente, ¿sí? Que hallemos más adelante. Es diferente, pero es válido. Entonces, esa también es una manera que precisamente allí en eso que les estoy diciendo es lo que se basa la metodología que vamos a ver el miércoles, que se llama análisis morfológico. Entonces, lo que pretende es tomar las subfunciones y convertirlas o proponer mecanismos que puedan realizar esas subfunciones. Entonces, vamos acordando aquí cosas. Primero, las subfunciones deben estar conectadas entre sí, bueno, entre ellas mismas o con entradas o con salidas, ¿sí? No puede haber una subfunción sola por ahí. Si hay un elemento que ingresa a una subfunción, ese elemento pues tampoco puede quedarse encerrado allí. Ese elemento se tiene que transformar hasta salir. ¿Listo? Y lo siguiente es que el método se debe expresar en subfunciones aquí interno. ¿Por qué? Porque las subfunciones me dan la idea general para que yo más adelante con el análisis morfológico pueda pensar en los mecanismos, es decir, en la manera de implementar esas funciones. ¿Listo? Muchachos, preguntas allí. Nuevamente creo pues que esto les puede haber quedado claro por el tema de que estamos partiendo de un objeto que, a ver, que ya podemos conocer, o sea, que conocemos cómo puede hacerse. Entonces, la dificultad viene obviamente cuando ustedes vayan a hacer el análisis funcional del objeto de ustedes. Por ejemplo, en el caso del grupo 4 de lo que hablamos ahorita de acuerdo al concepto de proyecto. Ingresan las maticas que vienen de la finca, pues, o de donde las cultivan. Ingresan las maticas, listo. ¿Cómo ingresan esas maticas? Debe haber un elemento que las reciba, ¿sí? Que las almacene. Hay que darle refrigeración, listo. ¿Cómo van a hacer? Entonces, para darle refrigeración necesitan energía. ¿La energía dónde entra? Que entra un sistema de un compresor, como los que tienen los refrigeradores. Listo. El refrigerador, entonces, ¿qué hace? No, comprime un gas, ese gas entonces da una vuelta, refrigera tal cosa, no sé qué, hay un viento que sale allí, entonces ¿sí? Entonces, ¿cómo es la descripción de todos esos elementos? Pensados en funciones, ¿no? No en, o sea, ¿cuál es la función del elemento que recibe la mata? Contener maticas. ¿Cuál es la función del compresor? Comprimir el gas para poder refrigerar. ¿Cuál es la función del cable? Trasladar la energía desde el tomacorriente hasta el compresor. Bueno, así sucesivamente. Entonces, listo, eso es de analizar. Bueno, una vez el grupo de diseño determina y analiza las funciones y subfunciones, debe organizarlas de una forma clara y lógica, complementando su análisis con las implementaciones o medios necesarios para lograr que estas funciones y subfunciones se realicen. Que eso es básicamente lo que vamos a ver la semana que viene, que es el análisis morfológico. ¿Listo? Es decir, ya sé cuáles son las funciones que se debe cumplir. Ahorita, cuáles son los mecanismos. Intento proponer cuáles son los mecanismos que realicen esas funciones. Listo. El primer acercamiento precisamente a esa dinámica de el análisis morfológico para empezar a establecer cuáles son los mecanismos es pensar en un árbol de medios y funciones, que es esto que ustedes están viendo acá. Esta es la manera de expresar el objeto desde la innovación en el uso de las diferentes tecnologías para resolver las subfunciones. Yo tengo acá la función principal que es la trituradora de latas o triturar latas. Entonces yo puedo hacer una trituradora de latas a través de 3, 4, 5, 6, 7, 20 medios diferentes. En este caso el ejemplo muestra 3 medios diferentes. Un medio mecánico, es decir, yo puedo hacer una trituradora de latas con un medio mecánico, una trituradora de latas a través de un medio eléctrico, es decir, que utilice electricidad para triturar las latas, en este caso sería que utilice mecanismos para triturar latas, y hidráulico que utilice un fluido para
cumplir la tarea de triturar latas. Puede haber otro medio por acá neumático, puede haber otro medio, bueno, diferentes. ¿Listo? En este caso se muestran 3. ¿Cómo es una trituradora de latas mecánica? Entonces debe utilizar nuevamente funciones básicas. Debe permitir aplicar la fuerza humana, es decir, que una persona pueda aplicar su fuerza para generar una ventaja mecánica o en dispositivos que generen ventaja mecánica que permitan transferir fuerza a un mecanismo pues para cumplir la tarea de triturar las latas. Es decir, debe haber palancas o bueno, elementos que maximicen la fuerza de la persona en función de la trituración de latas. ¿Cómo sería una trituradora de latas eléctrica? Por ejemplo, podría utilizar motores que funcionen a base de electricidad. Mire que aquí ya no estoy hablando de funciones únicamente, sino que también estoy hablando de implementaciones. ¿Listo? Una trituradora eléctrica utilizará motores eléctricos y estos motores eléctricos pueden ser alimentados por toma corriente o alimentados por batería. ¿Sí? ¿De dónde obtienen la electricidad? A través de una conexión a un toma o de una pila, pues, una batería. ¿Qué permiten hacer los motores eléctricos? Transferir torque y movimiento rotacional a un mecanismo lineal, ¿sí? Que es el que espicha la lata. Y también se deben utilizar sensores o interruptores, que esto es lo que va a permitir, listo, cuando baje completamente y se espiche la lata, ¿qué me dice a mí o qué le dice a la máquina que deje de espichar? Pues un sensor o un interruptor. Ese interruptor o sensor puede ser mecánico o electrónico, es decir, de manera electrónica sensa y cuando él se da cuenta pues que ya espichó la lata y ya no puede moverse más de ahí, pues entonces se retrae, ¿listo? Eso lo hacemos de manera electrónica. O de manera mecánica, tengo un paciente allá afuera esperando a que vio que se espichó la lata, vuelve y lo para y lo sube, ¿listo? Una trituradora de latas hidráulica utiliza una bomba hidráulica que puede ser manual o eléctrica. Es un elemento que me permite transferir fuerza y movimiento al mecanismo triturador y que también debe utilizar sensores interruptores que pueden ser mecánicos o electrónicos, tal como lo vimos ahorita. ¿Qué muestra este árbol de funciones y medios? Este es como el primer acercamiento a cómo convertir esas subfunciones que yo encontré aquí en la caja transparente en mecanismos. Entonces, en el árbol de funciones y medios, ahora sí expreso cuáles son los mecanismos que realizan cada una de estas funciones. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para agarrar la lata? ¿Cómo voy a hacer cómo voy a hacer para alinear la lata? Para agarrarla, para comprimirla, para triturarla, para expulsarla. Entonces, eso lo puedo hacer a través de medio mecánico, eléctrico, hidráulico, neumático, sí, lo que sea. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí nuevamente funciones e implementaciones. Listo. Esas funciones e implementaciones otra vez están produciendo subfunciones. ¿Vale? Entonces es como, obviamente esto se propone desde la perspectiva en cómo vaya yo resolviendo la caja transparente. ¿Listo? De manera lógica. Entonces aquí viene, ¿qué tipo de requerimientos después de todo este proceso pueden surgir? Entonces los requerimientos que hablamos ahorita. Después de que yo hago todo este análisis, van a resultar requerimientos de uso de funciones estructurales, técnicos productivos de mercado, formales de identificación y legales. ¿Qué quiere decir esto? Este proceso, esta metodología va a llevar a que yo entienda cómo funciona el producto, no solamente en la interacción con el usuario, sino en la producción. Los requerimientos de uso, los que muestran la relación directa entre el producto y el usuario, ¿sí? Que son todos esos. Requerimientos de practicidad, conveniencia, seguridad, mantenimiento, manipulación, los que tienen en cuenta, digamos, la antropometría, o sea, las medidas del cuerpo humano para que sean más eficaces de utilizar, ergonomía, percepción, desplazamiento. ¿Sí? ¿Cómo sabe usted cómo utilizar un teléfono celular? ¿Dónde pone la oreja y dónde pone la boca? Pues porque el mismo teléfono tiene un lenguaje en sus características que fue definido a través de una metodología como esta, que me determina o me da a entender a mí que ahí se pone la oreja. ¿Listo? Requerimientos de función, los que muestran la relación directa con principios físicos y técnicos.
qué mecanismos va a tener el producto, qué tan confiables son esos mecanismos, de qué versatilidad, es decir, qué partes, ¿sí?, puedo yo colocarle o quitarle y tal para que funcionen, si son resistentes o no, qué acabados va a tener. ¿Listo? Me va a lograr definir todo eso el árbol de funciones y medios. Requerimientos estructurales, relación directa con componentes, partes, elementos constructivos. Como aquí estoy entendiendo el funcionamiento, pues obviamente puedo entender cuáles son las partes que conforman ese objeto. Entonces, número de componentes, cómo son las carcasas, cómo se unen esos componentes y por tornillos, por ensamble, por pegante, cinta, lo que sea. Cuál es su centro de gravedad, cómo es su estructura. Requerimientos técnicos productivos, los que muestran la relación directa con medios de fabricación o manufactura. Listo. Eso, como lo tengo planteado, funciona. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a producción? Entonces, ¿qué necesitamos para producirlo? Listo, máquinas, es decir, bienes de capital. Gente que sepa manejar esas máquinas, mano de obra. ¿Cómo es el modo de producción? Entonces, una línea productiva para poder ser eficaces y eficientes en la producción. Procesos de estandarización. Voy a utilizar tornillos únicos o los tornillos cualquiera que venden en el mercado. ¿Qué elementos son prefabricados? ¿Cómo voy a cuadrar la línea de producción? ¿Quién me va a traer las materias primas o qué materias primas voy a utilizar? Tolerancias que debo tener, por ejemplo, a la hora de ensamblar una pieza con otra, entonces si debe tener tolerancia o debe ser perfecta o cómo es. Control de calidad, proceso productivo, cómo lo voy a embalar, cuál va a ser su costo de producción, listo, todos esos elementos salen de ahí. Requerimientos de mercado, relación directa con comercialización, distribución, demanda potencial del producto. Entonces, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es la oferta? ¿Qué precio va a tener? ¿Cuánto nos vamos a ganar? ¿A través de qué medios lo vamos a distribuir? ¿A través de qué canales lo vamos a distribuir? ¿A través de qué centros los vamos a distribuir? ¿Cómo va a estar empacado? El empaque es importante porque hay productos, por ejemplo, que tienen un gran porcentaje de su costo metido en el empaque. Ejemplo, los desodorantes. De los desodorantes es más caro el empaque que el desodorante mismo, o sea, que el agua en el caso de los rolones o digamos el gel en el caso de los que son en gel o las cremas, etcétera. ¿Sí? Digamos el 70% del costo del producto está en el empaque y el 30% en el producto en sí. Entonces, bueno, ahí se los dejo pues como para que vean la importancia de analizar todo este tipo de cosas. Listo, ¿cuánto vamos a invertir en publicidad? ¿Cómo vamos a hacer que la gente nos prefiera? ¿Cuál va a ser el ciclo de vida de ese producto? Es decir, ¿qué va a pasar con él cuando se acabe? ¿Cómo vamos a competir en el mercado? Requerimientos formales, los que muestran la relación directa con el carácter estético. Mire que nosotros este curso lo arrancamos hablando de que el diseño la gente lo entendía como los elementos estéticos. Todo lo que hemos visto, y mire solamente la partecita que implica la estética en un producto. Estilo, unidad, interés, equilibrio, acabados y color. Es decir, todos estos elementos deben ser definidos por la metodología y solamente son una partecita del análisis de todas las cosas que hemos analizado. ¿Listo? Entonces, diseño o diseñar no es solamente un aspecto estético, sino todo lo que hemos visto. Requerimientos de identificación, los que muestran la relación directa con la identificación del producto. Por ejemplo, si eso tiene una etiqueta, entonces ¿en qué va a estar impresa? ¿Dónde van a estar ubicados? ¿Sí? ¿En qué parte de la góndola? ¿Cómo vamos a hacer que la marca resalte o que sea reconocible? ¿Sí? ¿Qué imagen general vamos a establecer? Y finalmente los requerimientos legales, que son los que muestran la relación directa con las normativas. Por lo general, cuando usted crea una innovación radical, dependiendo del tipo de innovación que sea, pues usted la puede patentar. Que las patentes las registra, ¿sí? Entonces, cuando es una innovación de función o de diseño, de diferentes cosas, pues usted puede patentar diferentes cosas. Y también los requerimientos que siguen las normativas y las leyes, como lo que les explicaba ahorita, por ejemplo, de las normas Euro 5, Euro 6 para los vehículos en Europa, o normas de seguridad de la GENCAP, o bueno, de las diferentes instituciones que hay. Entonces, bueno, muchachos, eso es el tema del análisis de caja transparente y caja negra.
Por supuesto, esto sale después de que ustedes ya tengan una propuesta establecida. Entonces, ¿qué deben hacer con esa propuesta? Si ustedes dijeron que refrigeraba, que servía para mantener, perdón, necesitaba un cultivo o tenía un cultivo y había que mantenerlo húmedo, que eran unas paredes verticales, digamos, para sembrar, entonces tienen que especificar cómo se realizan todas esas funciones. Por ejemplo, ¿cómo van a refrigerar? ¿A través de qué? Ustedes dijeron que contaban con un sistema de riego, listo, ¿cómo funciona ese sistema de riego? Entonces, esto lo que pretende es que precisamente aclaren cómo funciona desde el análisis de funciones primarias y secundarias el objeto. Entonces, para que lo vayan pensando, porque es el siguiente paso que vamos a realizar para la entrega del segundo corte, ¿sí? Como la entrega general del segundo corte. Recuerden que para este segundo corte los elementos a entregar son, ya venimos trabajando en concepto de proyecto, propuesta individual, que la nota es individual, obviamente la del concepto de proyecto sí es grupal, pero la nota es individual desde eh, de la propuesta individual, pues basada en el concepto de proyecto. Y finalmente, la presentación o la entrega del segundo corte que contiene, ¿sí? Mire, aquí tengo concepto de proyecto, entrega individual, ¿sí? La alternativa individual que responde al concepto de proyecto y finalmente la aplicación de la segunda etapa que tiene los dos elementos anteriores, pero a eso le suma la metodología del AHP para la selección de alternativa con la conclusión de ese método y la evolución de la alternativa elegida, es decir, como el método AHP les vota a ustedes cuál fue la seleccionada y les ayuda a identificar la característica de acuerdo a los criterios que ustedes eligieron para calificar el método, cuáles son las características buenas que tienen las otras alternativas, cómo esas otras características yo las puedo integrar a la alternativa seleccionada. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, esa es la metodología. Les queda grabado este video. Ahorita apenas termina la clase lo subo para que ustedes le peguen una revisadita. Cualquier inquietud que tengan, me escriben al correo electrónico que con mucho gusto, muchachos, podemos armar, sacarle tiempito a una asesoría. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí y nos pillamos el miércoles si Dios quiere. Los que quieran avanzar con el tema del concepto de proyecto, en las correcciones, si quieren corríjanlo, me lo mandan para yo a través, o sea, no he calificado hasta ahora porque entendí que digamos, se pueda mejorar mucho, entonces espero más bien a que me manden eso, si me mandan las mejoras, pues califico sobre el nuevo. Y vayan pensando en la entrega individual. Revisamos el miércoles elementos de la entrega individual. Juan David, cuénteme. Profe, esas modificaciones, ¿hasta cuándo hay plazo? Yo diría que les voy a dar plazo hasta el miércoles, es decir, hasta el miércoles antes del mediodía, pues, listo para poder calificarlas y que ya el miércoles en la tarde tengan ustedes nota. Recuerden que después de eso ustedes deben estar trabajando ya en la alternativa individual porque eso es lo que hay que entregar el fin de semana. El sábado, hasta el sábado voy a dar plazo de entregarlo de la alternativa individual. Sábado en la mañana porque la idea es ponerme a calificar eso el sábado, el domingo y el lunes en la mañana. Entonces, avancen lo que más puedan, muchachos. Bueno, en la parte del concepto hasta el miércoles en la mañana, válido. Y avancen lo que más puedan en entrega individual para revisar avances el miércoles. ¿Listo? Bueno, vamos a dar hasta ahí. Vale, profe. Ahí sí como la entrega es individual, pues ahí sí no tienen problema de que es que no nos reunimos, que no sé cuántos. No, pues cada quien en su casa puede avanzar. Entonces, pilas muchachos para que cuando vayan a presentar la entrega, pues les queden ya más cosas corregidas y vayamos a la fija. ¿Listo? Entonces ahí les dejo pues esa inquietud. Entonces nos pillamos pues. Feliz resto de noche. Cuénteme Juan, que por ahí levantó la mano. Profe, me regala a ustedes 5 minutos de su tiempo ahorita que termine la Claro clase. que sí, mi hermano. Entonces quédese allí mientras que los demás se despiden. Bueno Ok, muchachos, gracias, nos profe. pillamos, que estén bien.
Hasta luego, profe. Buenas noches.